auditorio de Cananea Noticias. Soy su amiga Yeri González y hoy me encuentro en el recinto legislativo de San Lázaro, donde se realiza el foro sobre los derechos de los sindicatos minoristas, convocado por la diputada de Morena, Susana Prieto Terrazas. Le comento que en el marco de este importante evento, vamos a charlar con la abogada laborista Prieto Terrazas para que nos externe sus impresiones sobre el triunfo por la titularidad del contrato colectivo de trabajo que acaba de ganar el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios, Movimiento 2032, en la planta de Tridonex en Matamoros, Tamaulipas. Acompáñenos. Diputada, como siempre, le agradecemos esta entrevista que nos concede para Cananea TV. Gracias por estar aquí, siempre estar al pendiente de la agenda legislativa de su servidora. Cuéntenos brevemente cómo fue la jornada electoral en Tridonex y qué representa el triunfo del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios de Movimiento 2032, para los trabajadores de las maquiladoras de la frontera norte. Bueno, esto es un hecho sin precedente histórico, prácticamente arrasaron en la elección, tuvieron 1,137 votos, el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios Movimiento 2032 contra 173 votos que tuvo la CTM. El 84.5% de la votación fue a favor del Sindicato Independiente y el 15.5% a favor de la CTM, lo que muestra un repudio bastante pronunciado sobre este sindicato que ya tenía más de 2 lustros representando a los trabajadores de Tridonex. No, pues muchísimas felicidades. En el recuento de cuántos contratos colectivos va a buscar el SNITIS, la titularidad este año, y cuáles son los más próximos a realizarse, diputada. Bueno, nosotros estamos esperando que sean 70 maquiladoras entre las establecidas en Matamoros y Reynosa, Tamaulipas. Las más próximas serán Panasonic en Reynosa, Tamaulipas, y las que en la legitimación del contrato colectivo de trabajo los trabajadores repudiaron la administración de la CTM, que son las empresas Tricon, Parker, AFX, Jenny y se me va la otra ahorita, pero estamos AFX y Parker. Perfecto. ¿Cree usted que los triunfos de los obreros de General Motors en Silao, Guanajuato, y ahora del Movimiento 2032 en Matamoros contra sindicatos setemistas anuncian el principio del fin de los sindicatos charros en el país? Pues yo espero que eso anuncien, porque incluso nuestro movimiento es anterior al de General Motors. Nosotros estamos luchando desde el 16 de enero del 2019. Las circunstancias de nosotros eran un poco más contrarias porque no todos los sindicatos tenían competencia federal y la reforma de la Ley Federal del Trabajo no se había establecido en los estados del norte del país. De hecho, no se ha establecido todavía, pero ya contamos con los centros de conciliación y registro laboral, lo que va a facilitar, por supuesto, pelear la titularidad de los contratos colectivos de trabajo en la forma que le he dicho anteriormente. Lo que sí significa la votación en General Motors y en Tridonex es que los trabajadores están por informarse, perdiendo el miedo sobre la forma de ejercitar sus derechos de libertad y democratización sindical, y sí considero que el triunfo de Tridonex en materia industrial, aunado al de General Motors, serán determinantes para que todos los trabajadores en la industria del país, no solo en el norte de México, se liberen de los sindicatos de siempre, de la CTM, de la CROC y de la CROM, que no han representado cabalmente los derechos de la clase trabajadora, sino los de la clase patronal. Diputada, en lo personal, ¿qué representa para usted este primer gran paso en la democratización de los sindicatos en la frontera? Bueno, yo creo, personalmente le digo a los trabajadores de Tridonex y de los de General Motors que hemos estado haciendo historia. Creo que se escribe una nueva página en el sindicalismo de este país. Están muy entusiasmados el resto de los trabajadores, los que no son de Tridonex sino de otras empresas. Están viendo que hay resultados en esta lucha que tantas lágrimas nos ha costado, fríos, encarcelamientos, boletinar a trabajadores que no han conseguido trabajo en casi 3 años por estas
estas empresas que habían estado también protegiendo a los sindicatos blancos, y es muy importante decirlo, no puede haber sindicato corrupto sin empresa corrupta. Entonces nosotros esperamos que esto se modifique a partir del triunfo de Tridonex. En el tema de este foro al que usted convoca son los derechos de los sindicatos minoristas. ¿Qué mensaje les envía a estos dirigentes y a sus agremiados que también luchan en el país por acabar con los llamados sindicatos corporativos? Bueno, los sindicatos minoritarios han luchado toda la vida y yo creo que este tiempo no es de excepción, sino por el contrario, yo creo que debemos abrazarnos de las luchas que han logrado consolidar el hecho de que los sindicatos minoritarios se conviertan ahora en los sindicatos mayoritarios, ofreciendo libertad y democratización para todos los sindicatos existentes en el país. Creo que los sindicatos blancos se han imperado a partir de la represión de los trabajadores de este país, de la intimidación, del acoso y del hostigamiento, pero creo que ya les demostramos con Tridonex y con General Motors que es posible, que hay esperanza, que podemos librarnos de nuestros verdugos, y yo espero que así sea y que tomen fuerza todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país para que realmente iniciemos una nueva era sindicalista, y a mí me da mucho gusto formar parte de esta historia. Pues diputada, la felicitamos por todo este trabajo que lleva usted. Estas fueron las palabras de la diputada Susana Prieto Terrazas. Informó para Cananea Noticias, Yeri González.